Le damos la bienvenida al doctor Carlos Rubio, abogado con una maestría en finanzas, asesor en materia de lavado de activos y amigo de Síntesis también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias, muy bien, Marcela, por la invitación y por compartir con ustedes este momento que normalmente me gusta compartirlo con personas así capaces como Terrero, Michael, para uno poder orientar orientar la población. Me han invitado en muchos programas, pero a veces siento que hay una confusión y es mejor el debate como lo he visto que lo hacen ustedes. Así que muchas gracias. Gracias. Bien. De forma específica vamos a hablar de lavado de activos, de temas de corrupción que están directamente vinculados y vamos a analizar el tema Tucano, Embraer, Departamento de Comercio de Estados Unidos, Brasil. No solo el tema de dos funcionarios dominicanos, tres y dos empresarios que lamentablemente por falta de información uno ve una cantidad de cosas que no entiende. Entonces, háblenos primero, esta empresa Embraer, una empresa brasileña, ¿qué tipo de empresa es? ¿Por qué se dice que opera desde los Estados Unidos con cierto tipo de base legal ¿La bolsa de valores? En la bolsa de valores? ¿Y qué significa esto? ¿Y de qué es acusada en muchos países, no, en Estados Unidos, de actos que cometió supuestamente en muchos países? Bueno, mira, lo que pasa es que Embraer es una compañía que se produce aviones. Esta compañía está en Brasil, pero para garantizar un desarrollo mejor económico y para poder colocarse en bolsa en Estados Unidos, tienes que constituirte como empresa en Estados Unidos. Cuando tú tienes una empresa en Estados Unidos, automáticamente pasan sobre ti las leyes norteamericanas. Entonces se coloca en puesto de bolsa, empieza a operar en puesto de bolsa, está bajo las reglas norteamericanas. Entonces, cuando hay pruebas de un soborno, en Estados Unidos hay un acto sobre fraudes internacionales de empresas norteamericanas, que no importa la empresa norteamericana que ofrezca sobornos para hacer negocio en otro país, es castigada civilmente en Estados Unidos. Entonces, esta compañía se le demostró, el gobierno norteamericano demostró que había dado sobornos. Paréntesis, este tipo de cosas también se hacen para proteger la misma competencia interna de Estados Unidos. Por la Boeing, hay diferentes compañías, perdón, la Boeing, correcto. La Boeing es una compañía noble del país y diferentes empresas. Entonces esta empresa dio ese soborno. También había participado en esas licitaciones. Correcto, y se le quitó la oportunidad por un soborno de Embraer. Entonces se le castiga con 107 millones de dólares porque con las pruebas que había prefirieron negociar a meterse en una condena civil de medio billón de dólares. Siempre es mejor negociar un monto más bajito. Entonces, al estar regulado de esta manera, nos permite a nosotros saber lo que pasó porque las autoridades norteamericanas tienen mucho más medios para saber lo que ocurrió y entonces todos esos medios están a disposición de nosotros. Aquí esto es sencillo. Los tucanos tienen un precio, yo hice un análisis sobre el estudio en promedio de venta en América del Sur de los aviones tucanos y el promedio de venta más alto, yo utilicé porque habían varios países que salían mucho de la media, más bajo, y entonces no quise utilizarlo. Y en la media fue 8.9 millones de dólares. Por 7 da 70 y pico, ahora no recuerdo exactamente, 70 y pico de millones de pesos, y hay una diferencia de 20.8 millones de dólares. En la compra total. Ajá. Y tenían las mismas especificaciones a nivel mismo, de equipamiento, todo igual. de balas, de cañones. Hubo uno que tenía poco menos. Ningún valor agregado, nada. Hubo uno en Colombia que tenía más. Eran una especie de rifles de alto calibre como uno extra, no recuerdo bien el detalle. Y había otro en otro país que tenía menos. Tenemos que tener claro algo. La corrupción y la sobrevaluación no es solo en nuestro país. Eso existe en el mundo entero. Entonces, hasta en Estados Unidos. Exacto. Entonces, yo me imagino que 8.9 que fue los precios que se pagaron en Colombia fueron más o menos dentro del promedio. Se supone que hay un beneficio extra, quiere decir que cuesta menos. 20.8 millones de dólares de diferencia. Ustedes me dirán, bueno, pero dicen 3.5. Cuando hay operaciones, se han hecho investigaciones ya en el pasado. Cuando hay operaciones de este tipo de soborno,
tú no solo sobornas a un coronel, tú no solo sobornas a un ministro y tú no solo sobornas a un senador o un diputado. Tú tienes que conseguir que todo el engranaje ruede. Y estamos hablando de un país donde hay 30 senadores, 5 senadores no hacen la diferencia, 5 senadores piden favores a otro senador más y son 10. Entonces, cuando a mí se me... En el caso de que hayan aceptado un soborno. Correcto. ¿Verdad? Pero para que eso funcione así, no podía ser solo 3.5 millones de dólares, y ahí fue que yo hice mi levantamiento, en el cual hay una diferencia promedio de 20.8 millones de dólares, y lo que representa que más o menos pudo ser el dinero que se utilizó para la aprobación de la venta de esos aviones. También hay una teoría, perdón, sí. de que... De que no le han pagado a la empresa que era su representante aquí tampoco. Anterior. Y hay otra teoría también, que el dinero no estaba en la compra, que el negocio que le interesaba a lo más grande, pero eso me lo reservo, era lo de la reaseguradora. El seguro. Entonces, porque eso pagaba unos millones de dólares anuales muy altos, porque es un aparato de guerra que puede recibir embate, puede recibir un cohete, se puede fallar algo, son aparatos de guerra. Entonces, que ahí era que estaba el negocio. Rubio, al margen de que la percepción de la corrupción en nuestro país latinoamericano es alto, porque se habla de la no consecuencias, Ujú. eso es lo que hace que suba la percepción, y que la gente de Embraer hayan admitido algún soborno, que me imagino que hubo soborno en los Estados Unidos y también fuera, porque ellos han hecho operaciones en los Estados Unidos. Sí. Y allá es que está la ley antisoborno, Ujú. porque aunque tenemos una ley aquí también. Pero también entra el tema de la especulación. O sea, yo admito un soborno y yo puedo decir que yo soborné a una gente en la República Dominicana. El partido de gobierno de ese entonces tenía mayoría en el Congreso. Sí, correcto. Y el tema de los tucanos era un asunto de Estado, un asunto de seguridad nacional, en lo cual el gobierno de turno entendía que era una de las cosas por la cual podían controlar la expansión del tema de la droga en la República Dominicana. Droga esta que va a Estados Unidos. Ujú. ¿Por qué tenemos que realmente pensar que sí se dio un soborno en el Congreso, donde el partido de gobierno, que como sabemos cómo se manejan, los partidos dan una línea, porque es una línea de que al país, de que hay que aprobar este contrato, esta compra, porque eso es buena. Al margen de que podemos hacer un análisis económico, de que puede ser que costara un poquito más. Pero no podemos pensar que fue una línea partidista para comprar estos aviones, al menos, y que no fuera realmente un soborno. Bueno, mire, lo que pasa es lo siguiente, fue el ahínco de algunas personas, incluyendo, y que es una persona que es pariente mío, pero hubo una amistad muy profunda entre José Peña Antonio y las operaciones que él tuvo desde jefe de la Fuerza Aérea hasta ser ministro. Entonces, esta persona, Peña Antonio, que fue ministro de la Fuerza Armada, y una persona que lo conocí, lo vi manejarse muy bien, pero lamentablemente había mucho ahínco en comprarlo porque el mismo Vincho Castillo estaba diciendo que era la necesidad para combatir las drogas. Correcto. Entonces eso apoya tu tesis. Exacto. Pero entonces se empieza a especular. Ahora el precio es demasiado alto por lo que se pagó. En eso no hay dudas. Entonces podríamos decir, ok, no sobornaron 30, 40, pero sí por lo menos 5. Nadie pero paga. como tú decías, 5 no hace diferencia. 5 no son los que deciden. 5 no son los de cine, pero sí hay línea partidista y el partido, como usando tu teoría, no la mía, y el partido decide hacer el negocio, siempre alguien se va a aprovechar. Y estamos claros en algo. No es verdad que una empresa de ese calibre va a dañar su reputación internacional, que cuesta más que los 107 millones de dólares. Va a pagar 107 millones de dólares si no fuera verdad que los sobornos de esas personas, ellos no los recibieron. Es demasiado costo. Y no es el costo de los 107 millones de dólares, es el costo reputacional. Sí. En Estados Claro. Unidos, los grandes Pero empresarios... el costo como quiera, el riesgo reputacional ya lo tiene como quiera. Y de hecho, Pero no es lo mismo ser procesado que tú aceptar la culpa. claro. Pero como quiera tiene el impacto en las acciones, porque las acciones se ponen al Claro, piso. perdieron muchos millones y no solo eso. Pero sino porque que, explotó el lío. exacto. Sí, y, porque como- ellos- y Estados Unidos es un país donde los grandes empresarios no hacen negocio contigo, aunque ellos mismos sean corruptos. Si a ti te tuvieron un expediente por soborno, ellos no cometen ese error. Allá el que cae, cayó. Sí, así es. Así es. Entonces, no hay forma de que eso no haya sido sin soborno. No se hubiera dado ese aparato, no hubieran las declaraciones que hay, que yo vi 2, pero yo no puedo, esa sí fue por confidencialidad. Entonces, esa no la puedo decir. Pero de que por lo menos hay 3 y 3. Vamos, porque yo voy a la teoría suya
de que el Estado, el presidente y todo el mundo quisiera hacer el esfuerzo por los aviones, por la situación, Sí. alguien en el camino se va a aprovechar. Todos sabemos Se cómo es el podría Estado. aprovechar. Se podría. No, normalmente siempre se aprovecha. Ok. Entonces, esa persona también en un expediente fuera, fueron las que sirvieron para condenar. Debe haber algo contundente. Porque la empresa perdió en acciones, perdió en monto y perdió en reputación. Sí. Entonces, Y realmente el informe da nombre en los Estados Unidos. sí, Sí. hay dos nombres. Pero yo no puedo decir No, no, si no, yo no, lo pero, vi. no, y tampoco esperemos que la investigación del procurador Que haga lo que él considere. Claro, claro, porque Yo- todo lo que hablaríamos aquí sería especulación. Exacto. Porque nosotros no teníamos información. Yo llegué a mis manos un expediente, un informe, y ese informe no decía nombre de nadie. Al que Pero lo hablaba decía. así, decía de que ellos dijeron que habían dado un soborno. Eso sí lo decía, pero no sabemos quién. Por lo tanto, ese derecho lo tiene el Ministerio Público y después la justicia. Porque después que el Ministerio Público empodere a los jueces, que van a decidir ellos si es culpable o no. Claro, claro. Porque ahí hay que buscar pruebas, evidencias. Claro, Porque pero- los sobornos, mira, decir algo. Los sobornos son tan difíciles de detectar porque nadie va a decir, me van a dar un soborno, ¿verdad? No, es que la ley de soborno de nosotros, si tú delatas que él te cogió un soborno, tú también eres culpable. No, es los dos, Se van los claro, dos. es los dos. Pero el que va a sobornar, no va, vamos a la esquina allí que hay una cámara de 911. No. Vamos para allá, que ahí es que tú vas el soborno, ven, para que nos graben. Pero no es así. No. Y tampoco di que yo he oído que transferencia bancaria de una cuenta a otra. ¿Y quién coge un soborno por una transferencia? No, pero hoy yo publiqué en el Listín Diario, si quieres ver mi artículo, de cómo Claro, yo normalmente... siempre te leo. Sí, y de cómo más o menos aquí están operando ese tipo de pagos de soborno. Y hay personas con muchos efectivos en su casa, hay personas que hacen operaciones en puestos de bolsa para eso, hay personas que logran trasladar el dinero fuera y piden préstamos por las mismas acciones en Estados Unidos y se lo mandan para atrás. Ese es tu artículo de hoy. Sí. Sobre ese caso. Exacto. Bueno, no. Sobre la generalidad de cómo más o menos no puedo dar tanto detalle en No, 500 no, palabras. yo digo, no, del tema soborno. No, del tema cómo se ¿Cómo está se lavando maneja? dinero de Exacto. corrupción. Exactamente. Sí. ¿Cómo se manejan las obras de los estados? Eso no es aquí. No. Mi análisis tiene 2 países europeos, que yo pero solo pude dar pincelada por poco espacio. Uno Estados Unidos, uno aquí. Ok. Y Centroamérica hay muchísimo. No, también. Pero lo que pasa con Centroamérica es que les gusta mucho a los dominicanos justificar que en Sudamérica pasa y en Centroamérica. Nadie puede justificar lo malo. Lo malo está malo y lo que sea. En Colombia, por ejemplo, fíjese el caso de Odebrecht. En Colombia, desde que Odebrecht tuvo el impasse en Brasil, se acabaron las negociaciones. Hay una cláusula moral El Estado, que sí. se acabó. Sí. Y no hay negocio. Mira, doctor, es importante, ¿hasta dónde en la justicia, y para que el televidente quede conforme con saber la respuesta de... A veces no se explican bien. ¿Hasta dónde Terrero siempre dice, probar un soborno es difícil? Perfecto. Pero se logra, pero probarlo. ¿Hasta dónde solo lo vemos en este caso? Ahora lo vemos también que se dice en el caso de Odebrecht, van a salir 100 funcionarios a la luz pública. Que lo dice un preso. ¿Hasta dónde es su palabra contra la del El imputado otro. en el caso de que no Exacto. tengan pruebas físicas, documentales de que se materializaron estos sobornos? ¿Se puede acusar y sentenciar a una persona por un caso de ese tipo? Lo que pasa es lo siguiente, si en este caso específico, que está más fácil que lo normal, ya hay declaraciones de personas, Pero de los que están acusando. de personas, entonces es muy fácil hacer el tinglado, irse por el soborno, pero también la ley de lavado tiene en el artículo 4 un punto muy sencillo. El análisis es objetivo de las pruebas, es decir, tú construyes tu idea de cómo se hicieron las operaciones. El lavado, la gente malentiende. Yo entiendo el tecnicismo, somos ACAMS, lo doy, todo eso. Son formas para uno manejar la responsabilidad y eso, pero en realidad, el lavado en Estados Unidos, por ejemplo en Texas, son 99 años por $100,000. Pero no es por $100,000 de que tú hagas una operación, tú puedes hacer mucha chiquita, el pitufeo. Y la suma. Y la suma, o tú simple y llanamente hiciste una operación de $2 millones, entonces ya ahí te le ponen el agravante dentro de la pena. Lo que quiero hacer, lo que estoy resumiendo, porque el punto radica
en que no importa lo que sea, en la investigación de lavado, si usted tiene operaciones extrañas que no puede justificar con sus operaciones normales, y hay un monto que excede el 8B, que es el enriquecimiento ilícito, que es el golpecito más bajo de la ley antilavado, usted es condenado por enriquecimiento ilícito, que es por lavado de activos, pues está en el 8B, por usted no poder justificarlo. No poder demostrar. Aquí el lavado no Y se ha querido y no es aplicar. el otro que tiene que probarte lo que tú, si tú quieres saber de dónde yo saqué lo que yo tengo. No, Si es Pepsi, no. Si es un funcionario público, la Constitución dice que tú tienes que demostrarlo. No, Pero si es privado, sí, es privado, sí. Inversión del fallo de la prueba. Sí, no. Ajá. Bueno, es que esa teoría es muy dura. No es así. Yo sé, pero es dura. Es dura, pero no es así. Lo que pasa es que si yo hago un análisis sobre usted, yo sospecho sobre un crimen de una persona, el lavado es tan difícil de probar. Y recordemos que en Alemania el fin del lavado es poder aislar al criminal. Entonces yo tengo que ver las operaciones para justificarlas. Sí, claro. Cómo se agarró al Capone con impuestos. Hay que rastrearla. Y entonces con esas operaciones yo sé que tú no estás en lo que tú dices que tú estás. Entonces yo armo mi investigación y yo no puedo condenarte. La forma más suave de la ley de lavado entonces es el enriquecimiento ilícito. Ok, es verdad. Yo no tengo tu operación directa. Pero dime, pero todavía aquí no hay delito precedente en nuestro país. Exactamente. Todavía. Eso se está trabajando porque en Estados Unidos en la modificación, lo hemos incluido en la modificación de la ley. Exactamente. Porque en Estados Unidos sí lo es, en España sí lo es, que son las dos fuentes de la ley de lavado en nuestro país. Y en España el delito precedente fiscal se hizo un año después que la ley de nosotros en el 2003. Nosotros somos en el 2002. Por eso no se puso, pero a la larga va a tener que ponerse. Claro. Lo que pasa es que hay empresarios y hay diferentes personalidades que le tienen miedo a eso. Porque para hacerlos pagar impuestos se la podrían entonces ya... Entonces, pero lo que le quiero decir es eso, o sea, en materia de lavado no funciona así. Si usted no puede justificar lo suyo, hay una pena más leve, pero la hay. Y usted va a ser condenado por eso. Sí. Entonces, aquí, esas personas perfectamente caben en eso y perfectamente pueden ser condenados. No las personas que están en el expediente completo. Hay personas que no, pero no puedo separar. Bien. República Dominicana, nosotros presentamos aquí una iniciativa que luego la vimos más adelante, y es cuando vi que el Departamento de Negocios de Estados Unidos, el Tesoro. Del Tesoro, no, quien le puso los 100 millones, la multa a Embraer, le pone una multa. Bueno, fue una investigación de la El Departamento de Comercio le pone una multa y eso va... Le dice, tú tienes que pagar 90 millones de dólares, tú tienes que pagarle 20 a Brasil. Y nosotros dijimos aquí, ¿y por qué República Dominicana, si es uno de los agraviados, no hace una demanda a Embraer solicitando una indemnización por este caso? Porque si le están dando a Brasil y a nosotros, que fue que nos cogieron, nosotros podemos como República Dominicana solicitar una indemnización. Se la han dado a todo el mundo. ¿Por qué no? No, porque nosotros somos los que hicimos el acto. Nosotros somos los que aceptamos eso. No, unos funcionarios de ellos le dieron un dinero a unos funcionarios de nosotros. Pero el país no ha sido el corrupto, fue el funcionario, sí lo fue. Entonces, sí, pero entonces no hay lesión al país porque el funcionario representa al Estado. Eso no funciona así. Un funcionario es un representante del Estado en su área. Pero si es así, si fue el funcionario cometió un delito que afecta al Estado. Pero entonces la responsabilidad que ustedes están hablando recae sobre el funcionario, no sobre el tercero. Ese es tu punto de vista. Sí, correcto. Bien. La situación en República Dominicana a nivel de lo que tiene que ver con lavado en este momento, ¿cuál es? ¿Dónde estamos? Porque, por ejemplo, yo estoy viendo que ahí se implicó gente hasta porque estaba en la negociación, sin saber si fue parte de la compra de la que algunos empresarios privados. ¿Cuál es la situación real? ¿Dónde está el caso ahora mismo? ¿Está en investigación? ¿Se está investigando? ¿Y cómo se acopla lo internacional con lo local ahora en la fase de investigación? No, lo internacional con lo local, con ayuda mutua, eso se resuelve fácilmente. Porque allá ya le dieron 3 años de perdón y se acabó. Pero el problema aquí, me imagino que es el impacto político. Porque con esas declaraciones se sabe quiénes son, quiénes no son y quiénes tuvieron y quiénes no. Que haya una diferencia de 2 o 3 como Estado para dar una respuesta social agradable al pueblo y que demuestre que hay una persecución real,
tú no necesitas, si se te escapa uno o dos, que tú todavía no estás seguro. Y eso no sería, no ser igualitario. No, hombre, es que el aparato del Estado no funciona así. No, pero El aparato investiga hasta donde puede, pero si yo tengo un expediente en mano que tiene problemas, que tengo tantos años que resolver. O sea, que a lo porque mejor todo se expediente basa no en $3 millones y se quedó ahí. Sí, lo importante es atrapar lo que tú tienes. En Estados Unidos, por ejemplo, no todo el mundo cae. Si yo no tengo prueba tuya, pero yo tengo prueba de ella y tengo prueba de él, yo lo que hago es te trato de convencer de que tú testifiques contra ellos dos. Y si tú no quieres y como sea no tengo prueba, yo te saco y me quedo con ellos dos. Porque lo que me interesa es la condena. La fiscalía piensa así. Entonces, en República Dominicana, por querer agarrarlo todo, no podemos permitir ni que prescriba este problema, ni que este problema tampoco se vuelva un limbo político que dé un mal ejemplo a la sociedad. Exactamente. sí, pero tampoco llegar a la frase que usó el Rubio, en el sentido de algo agradable al pueblo. Porque la Al justicia... pueblo se le debe Por dar eso, respuesta. algo pero, que pero sea está bien, pero ejemplo. Pero la no respuesta es un problema. puede ser inocencia. en Claro, un o sea, caso, porque no ¿verdad? es Pero es que agradable. en este caso es imposible. No, pero la hay- inocencia, pero- inocencia se sabe que no existe. Está bien, pero vamos a esperar que... Pero se Entonces, sabe ahora- o están las pruebas de que... Hay pruebas de más de una persona, Ok. pero no de todos los que se dicen. Pero yo creo... Trabaje con lo que usted tiene Pero tú- y presente una respuesta del Estado. O si usted cree que va a conseguir esa prueba, Hay delitos que afectan solo a los funcionarios públicos y no a los empresarios privados dentro de una operación. bueno, De lavado de activos o de corrupción. y que afecta a los empresarios y beneficia a los Sí, funcionarios. sí. Bueno, pero claro, hay operaciones que, por ejemplo, aquí, me voy a reservar la institución porque voy a saber de quién estoy hablando, pero aquí hubo un funcionario que para obras del Estado cobraba adelantado 70% y había que darle el 30% en la colocación, pero en la colocación también tenía que pagarle a otras personas. Entonces, eso afecta al empresario, pero no afecta al funcionario. Lo beneficia, Es así de sencillo. claro. No, yo lo digo porque a Pero- veces tú dices, ven acá, un empresario que le paga una comisión o una empresa o algo, el otro no es el que tiene la implicación, el funcionario. Sí, pero lo Los dos. importante, yo finalmente para mí, yo creo que lo importante de todo esto es que hay que tener mucho cuidado con lo que cuando la gente especula. Rubio es abogado, ¿verdad? Correcto. Abogado, especialista en antilavado, y en un momento estará en el estrado defendiendo a un tipo acusado de lavado de dinero, ¿no es así? Y puede ser, porque el problema es acusado. El abogado... Pero está yo está defiendo muy pocos casos por Está eso bien, mismo. pero pero si tú crees que es inocente, va y lo defiende. Sí, yo creo que es inocente, claro. Bueno, está bien, pero además el abogado no nada más no es para eso. El abogado es para defender hasta el que es acusado, al que es culpable. No cojo eso. ¿Para qué? Es que soy asesor, No, está bien. del Estado, soy asesor Está- de empresario privado. Perfecto. No puedo estar cogiendo esos No, porque casos. a la habría ligera. conflicto de intereses. Pero... No, moral principal. Bueno, está bien, esos son mejores. Porque si hay compromiso moral es mejor que los intereses. Pero lo que yo quiero decir es que el abogado está para eso, para defender. Y que dice, ¿para qué? Tú eres culpable, dime lo que es. Y yo, que te vamos a trabajar, ¿de qué acuérdate manera algo, te bajo la pena? Que ustedes tienen una debilidad, lo que son entrenados económicamente y los abogados no. Por ejemplo, yo me he especializado, por lo cual muchas personas me buscan, es porque yo soy especialista en la persecución y en la investigación. Ah, sí. Entonces, como yo veo el derecho para perseguir y lo que las herramientas que Ya, el ya. sistema me da. Entiendo. Entonces, por eso yo hago mi análisis objetivamente, solo y únicamente La sobre puntos que haya persecución. y que donde yo veo que de verdad hay probabilidad. Ya, ya, Donde yo veo que no hay probabilidad, yo ni especulo porque yo no hago nada con eso. Ok, perfecto. Yo hago calentar un caso, como le gusta hacer mucha gente por beneficio económico, pues yo no hago eso. Por eso es que, como todos ustedes saben, yo me la paso tirando cohetes. Pero yo nunca he tenido problema con nadie. Porque, bueno, si tú quieres, yo saco el Ford, yo no tengo problema. Si tú me autorizas, yo lo saco. Exacto. Todo el mundo sale corriendo. ¿Por qué? No, porque es que yo no voy a tirarle a... No, que fulano se especula. No, si se especula, no. Tráeme algo. Ah, mira, esto es lo que hay, esta operación. Eso. Bueno, ok, ahora sí. Tú lo estudias ¡Pam! y tú... Ok. Claro, porque es que yo aprendí a investigar. Yo no solo aprendí sobre lavado, yo aprendí a investigar con españoles, investigadores españoles, europeos, suizos. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista Es investigativo. una parte forense importante. Claro, porque no es solamente ver operaciones, es que cuando tú ves operaciones irregulares y enriquecimiento desbalanceado de acuerdo a la operación, eso es suficiente. La Sí, sí, autoridad sí. aquí no lo hace. Ahí está la evidencia. Exacto. Está bien. ¿Hasta dónde un proceso de falta o violación a un proceso, por ejemplo, la ley de contrataciones, o violar un plazo, o
poner un concurso, subirlo a la página de tu portal donde tú le pones presenta que hay una licitación pública a las 10 de la noche, 5 días antes, un jueves, para que caiga, no te dé tiempo de preparar. Debe leer mi artículo. ¿Verdad? Debe leer mi artículo. ¿Hasta dónde eso, o hacer un pliego de condiciones a la medida de un suplidor o de un producto determinado? Eso es un tema. Compárame esto con temas ya de soborno, Es de un corrupción. indicio de una operación de corrupción, de soborno y de lavado de activos. Es totalmente... Por lo ejemplo, mismo. mira, en una licitación de nuestro país... Indicios. Claro, indicio. Entonces, en nuestro país hay operaciones muchas veces de compra de vehículos para diferentes tipos de actividades. Claro. Entonces, en esas licitaciones, que son muchas, no se compran todos de una vez. Vamos a necesitar 200 en 2 años, bueno, 50 horas, 30 después. Cada una de esas licitaciones, muchas veces hay un truquito. Y es que ustedes 3 son suplidores del Estado. Ustedes 3 tienen 3 vehículos que sirven para lo mismo. Pero el suyo tiene el mofle diferente a los otros 2. Y con usted que yo quiero hacer negocio. Entonces el mofle es diferente. Y el motor suyo es un poco más grande o es menor y tiene turbo. O sea, le da más caballaje. Entonces yo digo turbo aspirado, motor con tantos cc que ellos dos no lo pueden igualar. En los términos de referencia. Exacto. Y entonces yo pongo y con el mofle de tal lado. No, y que estén disponibles 20 para mañana aquí en el país. Exactamente. De color blanco, con sellitos rojos Y ya. en la cosa. Y ya. Eso no es un indicio completa. Es un Ahora, indicio transparente. Nosotros los expertos nos damos cuenta cuando vemos De una eso. vez. No hay que ir muy lejos. No. Cuando entramos, nos metemos en el proceso, todavía uno ve más Claro. cosas. Pero tú ahí mira y dices, pero aquí. Aquí hay algo ya. Bueno, de eso vamos a hacer un programa. Pero eso- Porque mira, hoy hablábamos con el tema directo de Punta Catalina. ¿Hasta dónde está la línea que divide el tú decir, yo quiero una planta de 700 megas, eso podría ser una licitación de carbón, ¿quién me la vende? Y hasta dónde tú puedes no decir, yo la quiero de tal marca, pero decir, yo la quiero de tal especificación, con tanta medida, control de calidad, con tal garantía, con tal experiencia, sin violar, sin tener, porque todo el mundo sabe que a veces tú no quieres comprar algo de mala calidad. No, claro, Entonces tú tienes que poner, Sí. hasta dónde tú poner esos niveles de exigencias que realmente por hacer una buena compra Sí. y de especificaciones técnicas sin caer en violación de la ley No, y de sin- contrataciones no, públicas. Michelle, esto, sin desacreditar un proyecto de esa naturaleza. Bien. Porque hay proyectos, señores, proyectos país. Y yo Esto es un quisiera problema, tenemos un también problema energético. que algún día hiciéramos un programa que quizá un poquito avanzado también, pero fuera bueno. Yo también estuve con investigadores sobre el caso del lavado activo de mexicanos, del cartel mexicano y también suizo. La diferencia es abismal. Sí. La forma de operación de un cartel, que algunos son muy avanzados, ¿eh? No estamos hablando, son gente, No, le no. ponen gente muy preparada. Pero cómo se estratifica y se coloca el dinero en ese tipo de cosas. Y, Estratificación. exactamente. Y en los países suizos, donde son operaciones ya de cuello blanco, mucho más avanzadas. O sea, y hacer, creo, no sé si al público le interesa, pero Sí. es muy bonito ver la No, diferencia claro. de las operaciones. No, y Sí, ahora, sí. ahora vamos a ver mucho, porque ahora no solo va a ser tema de lavado. Hoy estábamos leyendo temprano que nos mandó Red Social los 10 puntos que Donald Trump subió a su página, que son los En la página nueva. En la página nueva. Y uno de ellos es lo que va a pasar con los bancos y los recursos a nivel mundial, con lo que tiene que ver con terrorismo. Eso se va a vincular directamente también a la No, es que corrupción y al el que lavado. estudia lavado de activos estudia terrorismo también. Claro. Van juntos. Sí. El estudio, o sea, la especialidad de Financiamiento nosotros, terrorismo y financiamiento antilavado de terrorismo y dinero. el lavado de dinero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rubio. Un tema interesantísimo que nos trajo el día de hoy. Pero usted nos va a disculpar porque hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.